Señor decaído ayudó a una mujer, ella pensó que era solo un hombre común, pero era un millonario. Su jefe le había dicho las palabras que temía escuchar desde hacía semanas: lo siento, Valentina, estamos reduciendo personal. ¿Tú entiendes, no? No es nada personal. Claro que lo entendía. Entendía que el mundo era injusto con los que más necesitaban. Que la vida no se detenía a preguntar si uno tenía una madre enferma en casa o si ya no quedaban ahorros para comprar medicamentos. Apretaba con fuerza su bolso gastado contra el pecho como si dentro de él llevara lo último que le quedaba, un pequeño frasco con las pastillas que su madre necesitaba para no sufrir. Aguanta un poco más, mamá, solo un poco más, susurraba entre lágrimas, mientras sus zapatos se empapaban en los charcos. La ciudad, indiferente, seguía su curso. Autos que salpicaban sin frenar, faroles parpadeando, y personas corriendo hacia algún lugar más cálido. Valentina, en cambio, no tenía a dónde correr. Solo caminaba, casi por inercia, como si el suelo mismo la guiara. Fue entonces cuando lo vio. Un bulto en la acera. Primero pensó que era solo basura, un montón de trapos húmedos abandonados junto a una bolsa rota. Pero al acercarse, distinguió una figura humana. Un hombre. Sentado contra la pared de un local cerrado, con los brazos cruzados y la cabeza gacha, cubierto por una vieja manta gris que no lograba protegerlo de la tormenta. Su cabello, largo y desordenado, goteaba igual que el techo que tenía sobre él. Su rostro, oculto tras una barba descuidada, estaba inclinado hacia el suelo. Parecía dormido o derrotado. Valentina se detuvo frente a él. Dudó por un momento. «Señor», dijo con suavidad, pero no obtuvo respuesta. Volvió a mirar su bolso. Dentro tenía apenas unas monedas, un pedazo de pan duro que pensaba llevar a su madre, y un paraguas roto que todavía protegía un poco. Miró al cielo. La lluvia no cesaba. Volvió a mirar al hombre. No se movía. Se arrodilló lentamente frente a él. «Señor, ¿está bien?», preguntó, tocándole el brazo con cuidado. El hombre levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos, pequeños y cansados, se encontraron con los de ella. No había ira ni miedo en su mirada. Solo vacío. Como si ya no esperara nada de nadie. Valentina sintió un nudo en la garganta. No era solo un vagabundo. Había algo más. Una tristeza tan profunda que casi podía tocarse. ¿Tiene hambre?, preguntó, sacando el pan de su bolso. Lo partió en dos y le ofreció la mitad. El hombre la miró, sorprendido. Sus labios temblaron. «Gracias», susurró, con una voz tan apagada que casi se la llevó el viento. Tomó el pan con las manos temblorosas y lo sostuvo como si fuera un tesoro. Ella le ofreció también el paraguas. «No cubre mucho, pero es mejor que nada». «¿Por qué haces esto?», preguntó él, mirándola fijamente. Valentina bajó la mirada. «No lo sé, quizás porque a veces, cuando una está al borde, un gesto pequeño puede salvar más que un techo». El hombre bajó la cabeza. Parecía contener las lágrimas. Ella se incorporó, sacudió su ropa mojada, y se preparó para seguir caminando. Pero antes de irse, le sonrió. «Cuídese, ¿sí? Que aún hay mañanas por venir». Y entonces se fue. Sin mirar atrás. Sin saber que su acto de bondad, tan simple y puro, había encendido una chispa en un corazón que llevaba años apagado. Samuel, así se llamaba aquel hombre, se quedó mirando cómo se alejaba la joven bajo la lluvia. El pan todavía en sus manos. El paraguas sobre su cabeza. Y algo en su pecho, olvidado hacía tiempo, volvió a latir. Valentina, murmuró sin saber aún su nombre, solo sintiendo que algo en ella le devolvía una razón. No era solo una mujer buena. Había algo en sus ojos. Algo que lo hizo recordar a su hija. A su pasado. A sí mismo, antes de que el mundo lo hiciera polvo. Y así,
bajo la tormenta, dos almas rotas se cruzaron sin saber que estaban a punto de reconstruirse mutuamente. Sin saber que la vida, cuando parece más cruel, también sabe tejer los más hermosos milagros. El viento sopló con fuerza, como anunciando que algo nuevo comenzaba. Y en el corazón de Samuel, por primera vez en años, un recuerdo dejó de doler, para empezar a sanar. ¿Mamá?, preguntó en voz baja, quitándose los zapatos mojados. Ya llegué. Desde la habitación contigua, una voz frágil respondió, ¿todo bien, hija? Valentina se acercó de inmediato, forzando una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Acarició la frente sudorosa de su madre y la arropó mejor. Todo bien, mamá, solo fue un día largo. Pero su madre ya estaba medio dormida, murmurando su nombre entre sueños. Valentina se quedó a su lado por un rato, sintiendo la presión invisible de un futuro que se derrumbaba. Luego se sentó en la cocina, miró las monedas que le quedaban sobre la mesa, y suspiró. Y aunque el cansancio la vencía, la imagen del hombre de la calle seguía presente en su mente. Su mirada. Su silencio. Esa forma en la que sostuvo el pan como si fuera lo último que le ofrecía la vida. Algo en él no encajaba. No era el típico indigente de las calles. Había dignidad en su forma de mirar, aunque estuviera sucio, hundido. Como si una parte de él se negara a desaparecer del todo. La mañana siguiente llegó sin aviso, con un sol tímido que apenas asomaba entre las nubes grises. Valentina, con el estómago vacío, salió a buscar algún anuncio de empleo en los cafés cercanos. Tocó puertas, dejó su currículum arrugado en mostradores, y recibió negativas con sonrisas falsas. Cuando el reloj marcó las 11, decidió entrar a un café modesto, de esos que parecen detenidos en el tiempo, con muebles antiguos y aroma a café de verdad. Se sentó en una esquina y pidió solo un té, el más barato del menú. Mientras esperaba, sacó de su bolso un cuaderno viejo donde anotaba ideas de emprendimientos que nunca pudo realizar. Fue entonces cuando lo vio entrar. Al principio no lo reconoció. Estaba más limpio. Su cabello aún algo largo, pero ya no enmarañado. Llevaba una camisa sencilla, planchada, y un abrigo largo que le daba un aire de misterio. Caminaba despacio, como si cada paso le doliera, pero con dignidad. Samuel. Se sentó en la mesa más cercana a la ventana, con las manos cruzadas sobre la mesa. Y cuando levantó la mirada, la vio. Ambos se observaron por unos segundos. Hola, dijo él con una voz más firme que la noche anterior. ¿Nos conocemos? Valentina sonrió con suavidad, aunque en su interior el corazón latía más rápido. Le di un pan anoche, y mi paraguas. Pensé que no lo recordaría. Samuel asintió, bajando la cabeza. Lo recuerdo, claro que lo recuerdo. Hubo un silencio incómodo entre ambos, hasta que Valentina se atrevió a preguntar, ¿se encuentra mejor? Se ve distinto. Samuel soltó una risa leve, casi irónica. A veces, una pequeña bondad despierta a un hombre dormido por dentro. No fue nada, de verdad. Para mí, fue todo. Valentina no supo qué responder. Quiso desviar la conversación. Este lugar es agradable. Nunca había venido, yo vengo seguido, mintió Samuel, aunque no pisaba un café desde hacía años. ¿Le puedo invitar a algo más que un té aguado? Ella dudó. Luego asintió. Un pan tostado estaría bien. Él llamó al camarero y pidió 2 desayunos completos. Valentina abrió los ojos sorprendida. Eso es mucho. No tiene que, insisto. Considérelo una forma de devolverle el favor. Comieron en silencio unos minutos. Pero había algo en el ambiente. Una conexión extraña. Samuel la observaba sin disimulo, como si intentara entender de qué estaba hecha aquella mujer que le había ofrecido su única comida sin esperar nada. ¿Y usted?, preguntó ella. ¿Qué hace normalmente? Samuel titubeó. No podía decirle la verdad. No aún.
Nada importante. Caminaba, sobrevivo. ¿Familia? Él apretó los labios. Ya no. Valentina no quiso insistir. Conocía ese tipo de respuestas. Eran de las que cargaban una historia dolorosa detrás. Después de pagar la cuenta, Samuel se levantó. ¿Puedo hacerle una propuesta?, dijo, mirándola con seriedad. ¿Qué clase de propuesta? Nada raro, lo prometo. Necesito ayuda con una casa vieja. Está hecha un desastre. Me haría bien que alguien me ayudara a limpiarla, y usted parece alguien en quien confiar. Ella lo miró con desconfianza. Era lógico. No lo conocía. Puedo pagarle bien, agregó él. Y si no se siente cómoda en algún momento, puede irse. Sin compromiso. Valentina dudó. No era prudente aceptar propuestas de desconocidos. Pero algo en su instinto le decía que él no era peligroso. Había tristeza en sus ojos, pero también verdad. ¿Dónde está esa casa? No muy lejos de aquí. Puede venir a verla cuando guste. ¿Y si le digo que sí, ahora? Samuel pareció sorprendido, casi emocionado. Entonces, vamos. Ella asintió, aún con dudas, pero se puso de pie. Mientras caminaban juntos por las calles mojadas, Valentina sintió una punzada de intriga. ¿Quién era realmente aquel hombre que había aparecido de la nada? ¿Por qué sentía que su vida estaba a punto de cambiar? Y Samuel, mientras caminaba a su lado, sentía algo parecido. Una certeza silenciosa, que le decía que esa joven no había llegado a su vida por casualidad. Lo que ninguno de los dos sabía, era que esa casa escondía mucho más que polvo y abandono. Escondía secretos. Y un pasado que aún ardía entre las paredes. Samuel llevaba las manos en los bolsillos, mirando al suelo, como si cada paso lo acercara no solo a un lugar, sino a recuerdos que había preferido enterrar. Valentina lo observaba de reojo. Notaba la rigidez en su espalda, la forma en que apretaba la mandíbula cada vez que pasaban cerca de una calle más concurrida. No era simplemente timidez o incomodidad, era un peso. Uno que él arrastraba con cada paso. ¿Está lejos?, preguntó ella suavemente, intentando romper el silencio. No. Solo unas cuadras más, respondió él sin mirarla. Doblaron por una calle menos transitada, donde las casas eran más antiguas, con rejas oxidadas, árboles retorcidos y fachadas que habían visto mejores días. Al final de la calle, como una sombra olvidada por el tiempo, estaba la casa. Era grande, imponente incluso en su estado actual, con una arquitectura de otra época. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, las paredes agrietadas, y la pintura de los portones se descascaraba como si la casa misma estuviera intentando deshacerse de su pasado. ¿Esta es?, preguntó Valentina, deteniéndose frente a la reja. Samuel asintió. Sacó una pequeña llave oxidada de su abrigo y abrió el candado con dificultad. El chirrido del metal fue como un grito ahogado que salía desde dentro. Hace años que nadie cruza esta puerta, dijo, como hablándole más a la casa que a ella. Entraron. El jardín delantero estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Los escalones de la entrada crujían bajo sus pies. Samuel abrió la puerta principal con otra llave, y un aire espeso los envolvió de inmediato. El olor a encierro, humedad y polvo antiguo llenó los pulmones de Valentina, haciéndola retroceder un paso. «Pido disculpas por el estado», murmuró Samuel. «Hace mucho que no puedo entrar aquí». Valentina observó el interior. Aunque estaba cubierto de polvo, lo que se veía era impresionante. Muebles antiguos, candelabros apagados, retratos colgados en las paredes, cortinas gruesas cubriendo los ventanales. No era solo una casa vieja, era una casa rica. Una mansión que alguna vez había conocido la elegancia. ¿Esta casa era suya?, preguntó ella, sorprendida. Samuel tardó en responder. Sí. Bueno,
Todavía lo es, supongo. ¿Y por qué la dejó así? Él no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro del salón, donde un enorme piano cubierto por una manta reposaba como un gigante dormido. Pasó los dedos sobre la tela, levantando una nube de polvo. Luego, en voz baja, dijo, porque todo lo que había aquí, murió con ella. Valentina lo miró, confundida. ¿Con quién? Samuel levantó la vista. Sus ojos se llenaron de una tristeza tan profunda que la joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Con mi hija. Hubo un silencio que lo llenó todo. Un silencio pesado, respetuoso, pero cruel. Valentina no supo qué decir. Solo asintió, como si pudiera con ese gesto abrazar el dolor de un hombre que apenas conocía. Entiendo si quiere irse, dijo él, dándose la vuelta. No es justo arrastrarla a esto. Pensé que podía solo, pero creo que me equivoqué. Ella lo miró con firmeza. Dio un paso hacia adelante. No me equivoqué al darle ese pan, y no me estoy equivocando ahora. Si quiere limpiar esta casa, y limpiar lo que duele por dentro, puedo ayudar. Samuel la miró como si no esperara compasión, como si no supiera qué hacer con ella. No sé cuánto puedo pagarle. No vine por dinero, respondió ella de inmediato. Vine por, no sé, quizás porque yo también necesito limpiar algo por dentro. Ambos quedaron de pie, en medio de la casa en ruinas, mirándose con una mezcla de respeto y vulnerabilidad. Dos desconocidos que intuían que algo en el otro los reflejaba. Entonces, dijo él, con un suspiro. Empezamos mañana. Valentina asintió. Pero no se movió aún. Algo había llamado su atención. En la pared, justo detrás del piano, un retrato cubierto por una sábana colgaba torcido. ¿Puedo?, preguntó, señalando el retrato. Samuel dudó. Luego asintió. Valentina retiró la tela con cuidado, revelando una pintura al óleo de una niña de unos 10 años. Ojos grandes, sonrisa cálida, cabello castaño claro. Estaba sentada en un jardín con rosas, tocando el mismo piano que ahora estaba cubierto. Se llamaba Elisa, dijo Samuel, con la voz quebrada. Era todo. Valentina tocó el borde del marco, como si quisiera consolar a esa imagen congelada en el tiempo. Es hermosa, susurró. Él cerró los ojos por un momento. Murió hace 9 años. Una enfermedad rápida. Inesperada. Yo no lo supe manejar. ¿Y su esposa? Se fue. Dijo que no podía vivir con alguien que había perdido la voluntad. Que yo ya no era hombre, ni esposo, ni nada. Valentina apretó los labios. No dijo nada, pero su mirada hablaba por ella. Desde entonces, continuó Samuel, dejé de salir, de hablar, de respirar en realidad. Vendí lo que pude, escondí lo demás. Nadie sabe que sigo aquí. Valentina dio un paso hacia él. Yo lo sé. Y ahora que lo sé, no voy a irme tan fácilmente. Samuel la miró como si esas palabras hubieran sido un bálsamo. Como si nadie, en muchos años, hubiera querido quedarse. Y en ese instante, en medio del polvo y el silencio, algo se movió en la casa. No un objeto. Algo invisible. Como si el aire se hubiera vuelto más liviano, como si las paredes se hubieran sacudido levemente, despertando de un largo sueño. Valentina lo sintió. Y también lo sintió Samuel. No sabían exactamente qué, pero sabían que acababan de abrir una puerta más grande que aquella por la que habían entrado. Y detrás de esa puerta, había verdad, dolor, y quizás, una oportunidad para vivir de nuevo. El polvo se convirtió en su enemigo común. Juntos desempolvaron muebles, sacaron sábanas viejas, abrieron ventanas selladas por años. La luz comenzaba a entrar en la casa, lenta pero constante, como si también ella necesitara tiempo para acostumbrarse. Una tarde, mientras limpiaban el viejo estudio, Valentina descubrió una caja de madera,
cuidadosamente guardada en un estante alto. Estaba cubierta por una tela bordada con iniciales, E.R., ¿puedo?, preguntó ella, tocando la caja con los dedos cubiertos de polvo. Samuel levantó la mirada desde el rincón donde clasificaba papeles antiguos. Al ver la caja, su expresión cambió. La rigidez en su rostro fue inmediata. Caminó hacia ella con pasos contenidos, y por un momento, pareció que iba a arrebatársela. Pero no lo hizo. «Ábrela», dijo, con la voz baja. Valentina lo miró con duda, luego retiró la tela y abrió lentamente la tapa. Dentro había una colección de partituras, algunas escritas a mano con tinta azul, otras impresas, desgastadas por el tiempo. Y en el fondo, una foto, Elisa, aún más joven que en el retrato del piano, sentada sobre las piernas de Samuel, ambos riendo con una expresión de complicidad tan pura que a Valentina se le encogió el pecho. Le encantaba tocar el piano, murmuró él. Tenía oído perfecto. Aprendía sola. Llenaba esta casa con música, como si supiera que no tenía mucho tiempo. Valentina acarició la fotografía con delicadeza. ¿Usted tocaba con ella? Intentaba seguirle el ritmo, respondió, con una media sonrisa nostálgica. Pero ella era mejor que yo. Siempre fue mejor que todos. ¿Y desde que ella se fue, no volvió a tocar? Samuel negó con la cabeza, firme. Tocar me haría recordarla. Y recordarla, es recordar que no pude salvarla. Valentina guardó silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque entendía demasiado bien el tipo de dolor que habla por los silencios. No es su culpa, dijo finalmente, con suavidad. Las personas se van, pero no porque queramos. Pero a veces, Valentina, uno siente que no hizo lo suficiente. Que no supo ver las señales. Que no escuchó con el corazón cuando debía. Sus ojos brillaban, cargados de emociones retenidas por demasiado tiempo. Yo también sé lo que es perder a alguien poco a poco, confesó ella. Ver a mi mamá apagarse, día tras día, es como morir de a poco. Como si el tiempo me la robara de las manos y yo no pudiera hacer nada. Samuel la observó, sorprendido. Hasta ese momento, no sabía nada de la enfermedad de su madre. Valentina no lo había mencionado. Ella nunca pedía lástima. Solo fuerza. ¿Está enferma?, preguntó, con tono más suave. Sí. Un cáncer raro. Avanzado. Las pastillas apenas alivian. No hay dinero para más. El silencio volvió a llenarlo todo. Pero esta vez, tenía otro peso. Uno compartido. Como dos cuerdas tensas que, por fin, se entrelazan. Quiero ayudar, dijo él, de pronto. No solo con la casa. No vine por caridad, respondió ella de inmediato, con firmeza. Lo sé. Pero no se trata de eso. Se trata de gratitud. Usted me salvó cuando ni yo sabía que quería ser salvado. Valentina bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió vista. Gracias, dijo apenas. Pero no quiero que me vea como una salvadora. Solo soy una mujer tratando de no ahogarse. Entonces nademos juntos, dijo él, con una sonrisa leve. Tal vez juntos lleguemos a alguna orilla. Esa noche, cuando Valentina llegó a su casa, encontró a su madre despierta, con los ojos más brillantes que de costumbre. «Te ves distinta», dijo la mujer, acariciando su rostro. «¿Estás feliz?». Valentina sonrió mientras le acomodaba las almohadas. «No lo sé, creo que sí. Estoy cansada. Pero hay algo, alguien, que me hace sentir menos sola». Su madre cerró los ojos. «Tal vez, por fin apareció alguien que te ve como yo te veo». La mañana siguiente amaneció gris, con viento frío que colaba por las ventanas de la mansión. Pero adentro, algo había cambiado. Samuel estaba de pie junto al piano. Tenía entre las manos una de las partituras de Elisa.
Sus dedos temblaban. Valentina lo observaba desde el umbral del salón, sin interrumpir. Él se sentó. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y entonces, tocó. Las primeras notas fueron torpes, como si las teclas lo rechazaran. Pero luego, poco a poco, la melodía tomó forma. Era una pieza dulce, melancólica, como un susurro del pasado volviendo a la vida. Valentina sintió un nudo en la garganta. Las paredes parecían vibrar con cada nota. La casa lloraba y cantaba al mismo tiempo. Cuando terminó, Samuel se quedó quieto, con los ojos cerrados, respirando lento. Pensé que no podría hacerlo, susurró. Valentina se acercó y puso una mano sobre su hombro. Lo hizo. Y no estaba solo. Samuel la miró. Sus ojos estaban húmedos. Gracias, por no tener miedo de entrar a una casa llena de fantasmas. Yo también vivo rodeada de fantasmas, respondió ella. Pero si alguien enciende una vela, no da tanto miedo. Y en ese instante, entre notas, polvo, y heridas que aún dolían, Samuel supo que había comenzado algo. No sabía qué era. Pero lo cambiaría todo. ¿Se encuentra bien?, preguntó Valentina con voz baja, como si temiera romper algo sagrado. Samuel no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida en el piano, pero sus ojos brillaban con una intensidad que mezclaba dolor y alivio. No tocaba esa pieza desde la última vez que ella la interpretó, dijo al fin. Jamás pensé que podría volver a hacerlo sin desmoronarme por completo. Valentina se sentó a su lado, en silencio. No necesitaba palabras. El momento hablaba por sí solo. ¿Sabe?, agregó él, con una sonrisa apagada. Usted parece tener la extraña habilidad de empujarme justo donde más me duele, pero sin hacerme sangrar. Ella bajó la mirada, ligeramente sonrojada. Luego respondió con suavidad, tal vez no estoy empujando, solo estoy tocando la puerta que nadie se atrevió a tocar. Samuel la miró con una ternura que no mostraba desde hacía años. No era mirada de deseo, ni siquiera de admiración. Era algo más profundo, una mezcla de respeto, gratitud y una pizca de esperanza. ¿Quiere un café?, preguntó ella de repente, rompiendo el hechizo con una sonrisa nerviosa. Traje uno en el termo. Está feo, pero calienta el alma. Él asintió. Fueron a la cocina, una estancia antigua y polvorienta que Valentina había limpiado con esmero días atrás. La joven sirvió 2 tazas y se sentaron en la mesa junto a la ventana. El silencio volvió, pero ahora era cómodo, casi íntimo. ¿Alguna vez pensó en irse?, preguntó ella, mirando el vapor que salía de la taza. Muchas veces, respondió Samuel, sin dudar. Pero no por miedo, sino por culpa. A veces la vida se vuelve tan pesada, Valentina, que uno deja de caminar y empieza a hundirse. No en un río, en uno mismo. Ella lo observó con atención. A mí me pasó. No con la muerte, pero con la vida misma. Cada vez que llego a casa y veo a mi mamá, siento que algo dentro de mí se encoge. Que estoy perdiéndola, pero nadie más lo ve. Es como gritar en un cuarto vacío. ¿Y qué la detiene? ¿De irme?, preguntó, y luego suspiró. Ella. Siempre ella. Aunque no lo diga, aunque a veces no recuerde mi nombre, me necesita. Y mientras ella me necesite, yo no me permito caer. Samuel apoyó sus codos en la mesa y la miró con una intensidad distinta. Como si por fin entendiera algo que se le había escapado. ¿Sabe qué pensé la primera vez que la vi?, preguntó de pronto. ¿Cuándo me encontró en la calle? Sí. Valentina sonrió. Seguramente pensó que estaba loca por hablar con un desconocido todo sucio y tirado. No. Pensé que parecía una mujer rota. Pero no quebrada. Y eso me asustó. ¿Por qué?
porque yo sí estaba quebrado. Y verla a usted, con todo lo que llevaba encima, aún capaz de mirar a otro con compasión, me hizo sentir vergüenza. Valentina tragó saliva. Sentía que esas palabras eran como espejos, y no sabía si estaba lista para verse reflejada. ¿Y ahora?, preguntó con voz suave. Ahora pienso que, tal vez no estaba tan roto como creía. Tal vez solo necesitaba que alguien me recordara cómo se sentía la luz. El silencio se hizo denso otra vez, pero no era incómodo. Era necesario. Tengo algo para usted, dijo él, de pronto, poniéndose de pie. Valentina lo siguió mientras él la guiaba por un pasillo que daba a una pequeña biblioteca, con estantes repletos de libros polvorientos. Caminó hasta una vitrina cerrada con llave. Sacó un pequeño llavero de su bolsillo y abrió el cristal con cuidado. Dentro, reposaba una caja de madera negra, elegante, con un grabado casi imperceptible en la tapa, siempre juntos. Samuel la sacó y se la entregó a Valentina. ¿Qué es?, preguntó ella, intrigada. Ábrala. Valentina lo hizo lentamente. Dentro había un collar de plata con un pequeño colgante en forma de nota musical. No era costoso, pero sí delicado, único. Lo sostuvo entre los dedos, sintiendo el frío del metal. Era de Elisa, explicó él. Lo usaba cuando tocaba el piano. Decía que la hacía sentir conectada con algo más grande. Valentina levantó la vista, confundida. ¿Por qué me lo da? Samuel respiró hondo. Porque quiero que usted lo lleve. No como una carga, sino como un símbolo. De que algo comienza otra vez. Ella se quedó sin palabras. Sostuvo el collar contra su pecho, sintiendo el peso leve del colgante, y algo más, algo que no sabía cómo nombrar. Gracias, murmuró, con un hilo de voz. Gracias a usted, Valentina. Por entrar a esta casa. Por no huir. Por quedarse, incluso cuando no había nada que ofrecer. No es verdad, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. Usted me ofreció algo que nadie más me dio, espacio para ser yo, sin tener que fingir fortaleza. El viento golpeó las ventanas. Un trueno sonó a lo lejos. Pero dentro de la casa, todo estaba en calma. Una calma que dolía, pero que también curaba. Aquella noche, cuando Valentina regresó a casa, su madre la miró desde la cama, con la voz débil pero lúcida. Ese collar era de alguien especial, ¿verdad? Valentina asintió, sentándose a su lado. Sí, mamá. Muy especial. Pero ahora, también es parte de mí. Su madre acarició el colgante y luego su rostro. Cuida ese corazón tuyo, hija, es valiente, pero sigue siendo frágil. Valentina se recostó a su lado, como cuando era niña. Y pensó en Samuel. En el piano. En Elisa. En todo lo que se estaba moviendo, lento, pero inevitable. Porque lo que comenzó como un acto de compasión, ya no era solo ayuda. Era el principio de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Pero que ya los había transformado para siempre. Era suave, como una caricia melancólica contra los vidrios de la mansión. Las gotas descendían con ritmo pausado, acompañando el murmullo de una vieja radio que Valentina había encendido esa mañana mientras barría el corredor principal. La música, una melodía instrumental sin nombre, flotaba en el aire como si buscara despertar algo dormido en las paredes. Samuel la observaba desde el umbral del salón. Apoyado contra el marco de la puerta, tenía los brazos cruzados y una expresión que mezclaba ternura con un dejo de inquietud. Nunca pensé que el sonido de una escoba pudiera ser tan reconfortante, dijo en voz baja. Valentina se giró, sorprendida, y sonrió. ¿Está espiándome, señor Samuel? Estoy admirando el milagro, respondió él con una media sonrisa. La casa suena diferente cuando usted está aquí. Ella dejó de barrer por un momento, secándose la frente con el dorso de la mano. Quizás lo que suena diferente es usted.
Samuel bajó la mirada, tocado por la sinceridad de sus palabras. Caminó despacio hacia ella, como si cada paso le obligara a atravesar un muro invisible de emociones que aún no se atrevía a derribar del todo. ¿Puedo preguntarle algo, personal?, murmuró, deteniéndose a 1 metro de ella. Claro, respondió Valentina, curiosa. ¿Alguna vez ha sentido que alguien le devolvió algo que usted creía perdido para siempre? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó en silencio, mirándolo, como si intentara traducir lo que acababa de escuchar. Sí, dijo al fin, bajando la voz. Pero nunca fue con palabras, sino con acciones. Con gestos pequeños. Con miradas que no exigían nada, pero lo decían todo. Samuel asintió. Dio un paso más, quedando lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su presencia. A veces me asusta lo que siento cuando estoy con usted, confesó con sinceridad. No porque sea algo malo, sino porque es algo que creía que ya no me pertenecía. Valentina sintió cómo se le apretaba el pecho. Su corazón, ya golpeado tantas veces, dudaba en abrirse, pero algo en la voz de Samuel le decía que no estaba sola en esa duda. A mí también me asusta, admitió. Porque usted representa todo lo que podría doler si algún día desaparece. Hubo un instante suspendido en el aire. Un instante donde los ojos dijeron más que las bocas. Donde la distancia entre ellos pareció encogerse por completo. Pero justo cuando Samuel iba a decir algo más, el timbre sonó. Ambos se miraron, desconcertados. Nadie tocaba ese timbre desde hacía años. ¿Está esperando a alguien?, preguntó ella. No, nadie sabe que estoy aquí. Samuel se dirigió a la puerta con paso cauteloso, mientras Valentina lo seguía con el corazón acelerado. Al abrir, se encontraron con una mujer joven, vestida con ropa formal, empapada por la lluvia, sosteniendo un portafolio bajo el brazo. «Buenos días, ¿el señor Samuel Rivas?», preguntó ella, sin titubeos. Samuel frunció el ceño. ¿Quién lo pregunta? Mi nombre es Teresa Alvarado. Soy abogada. Trabajo para un despacho que se encarga de asuntos delicados. Me temo que esto no puede esperar. Valentina dio un paso hacia atrás, incómoda. ¿Pasa algo? Teresa los miró a ambos con cortesía, pero con firmeza. Necesito hablar con usted en privado, señor Rivas. Es sobre la propiedad de esta casa, y ciertos bienes que aún figuran a su nombre. Samuel la miró fijo. Durante un segundo, su rostro se endureció. Era como si algo en su interior hubiese despertado un antiguo instinto de defensa. Todo lo que tengo, está aquí, dijo, señalando la casa. Y si vienen a quitarme lo poco que me queda, dígale a quien sea que no pienso ceder ni un ladrillo. No se trata de quitarle nada, señor Rivas, respondió Teresa, manteniendo la compostura. Pero hay documentos que sugieren que su exesposa ha iniciado un proceso legal para declarar abandono patrimonial. Alega que usted está incapacitado mentalmente y, ¿qué?, interrumpió Samuel, con un tono entre rabia y sorpresa. Y que por eso debería transferirse la titularidad de esta casa y sus otros bienes a nombre de ella, concluyó la abogada. Valentina sintió como su cuerpo se tensaba. Dio un paso al frente. Eso es absurdo. Él está completamente lúcido, más que muchos allá afuera. Samuel levantó la mano, pidiendo silencio. Miró a Teresa con frialdad. Mi exesposa no tiene derecho alguno. Esta casa es mía. Y si quiere iniciar una guerra, la tendrá. Teresa asintió lentamente, sacando unos papeles del portafolio. Le dejo mi tarjeta. Le sugiero que consulte con un abogado. Los plazos para responder son cortos. Cuando se marchó, el silencio se apoderó del vestíbulo. La lluvia volvió a sonar con fuerza contra los cristales. Valentina lo miró, intentando encontrar en su rostro una señal de calma, pero todo en Samuel hablaba de tormenta. No tiene derecho a hacerle esto, dijo ella, en voz baja.
Claro que lo tiene, respondió él, con amargura. Me dejé desaparecer. Dejé de existir para todos. Pensé que estaba muerto, y ella solo viene a recoger lo que quedó. Valentina se acercó, sin miedo, con decisión. Pero ya no está muerto, Samuel. No más. Está aquí. Está de pie. Y tiene que luchar. Samuel la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió esa palabra como una posibilidad real, luchar. Ella lo tomó de la mano, firme. No está solo. ¿Me oye? No está solo. Él apretó su mano con fuerza. Con los ojos ardiendo. Valentina, si esto se complica, si me arrastran a un juicio, si vuelvo a desaparecer, no desaparezca, lo interrumpió ella, con lágrimas en los ojos. No otra vez. No después de haberme enseñado que aún quedan personas que valen la pena. No después de haberme devuelto algo que ya no creía tener, fe. Samuel tragó saliva. La voz no le salía. Solo asintió. En el fondo del pasillo, el retrato de Elisa los observaba desde su marco dorado, como una testigo silenciosa de algo que estaba cambiando. Una batalla se acercaba. Pero ya no estarían solos. Ahora, luchaban juntos. Y juntos, podían hacer temblar los muros del pasado. Valentina no se apartó de su lado. Lo acompañaba en cada paso, en cada gesto, incluso cuando él parecía encerrarse en sí mismo, como si temiera volver a confiar. Sin embargo, ella no lo presionaba. Solo estaba ahí, presente. Y esa presencia constante comenzaba a ser la única cosa capaz de sostenerlo. Una mañana, mientras ella organizaba libros en la biblioteca, escuchó pasos lentos detrás de ella. Al girar, lo vio. Samuel tenía el rostro más pálido que de costumbre, y en su mano sostenía una hoja amarilla. Llegó una notificación oficial, dijo sin rodeos, extendiéndosela. Tienen fecha para la primera audiencia. Valentina dejó el libro que tenía entre las manos y tomó el papel. Lo leyó en silencio, mordiéndose el labio. Esto va en serio, sí. Quieren demostrar que no tengo la capacidad para administrar mis bienes. Que vivo en abandono. Que estoy perdido. Pero no lo está, respondió ella, firme. Está de pie, luchando. Está aquí. Vivo. Samuel caminó hacia la ventana. La luz lo tocaba de perfil, acentuando las líneas de su rostro. Parecía más viejo de lo que era, pero también más humano. No tengo abogado, Valentina. No tengo a nadie de confianza. Mi entorno murió conmigo hace años. Tiene a mí. No quiero arrastrarla a esto. Ya estoy en esto, dijo ella, cruzando los brazos. Y no me voy a apartar. ¿Me escuchó bien? Él se giró. Sus ojos la buscaron con una intensidad que hacía temblar. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como tú se quedaría? ¿Por qué arriesgarías tu tranquilidad por alguien que no tiene ni pasado limpio, ni futuro claro? Valentina se acercó sin apartar la mirada. Su voz fue suave, pero firme. Porque cuando yo no tenía ni esperanza ni consuelo, usted se convirtió en un refugio. Porque cuando le di ese pan en la calle, no imaginé que terminaría encontrando una parte de mí misma aquí dentro. Porque, ya no me imagino mis días sin venir a esta casa. Samuel bajó la cabeza, visiblemente conmovido. Tragó saliva. Nunca nadie, murmuró. Nunca nadie se quedó así, sin pedirme nada a cambio. Quizás, lo que usted da, no se puede comprar. En ese instante, los ojos de Samuel se humedecieron, pero no lloró. Solo asintió. Hay algo más, dijo. Quiero mostrarle algo. La guió por un corredor que nunca habían limpiado. Al fondo, una puerta cerrada con llave. La abrió con lentitud, y dentro se reveló una habitación pequeña, simple, con paredes forradas en madera clara y una gran mesa de dibujo. ¿Qué es esto?
Mi verdadero trabajo, respondió él. Antes de convertirme en ese hombre que todos llamaban millonario, yo diseñaba casas. Soñaba con construir hogares. Espacios llenos de vida. Este cuarto era mi santuario. Aquí diseñé mi primer proyecto importante. Aquí nació todo. Valentina se acercó a los planos colgados en las paredes, a los cuadernos abiertos sobre la mesa. Eran dibujos técnicos, bocetos, ideas, sueños atrapados en papel. ¿Por qué lo dejó? Porque cuando la vida se derrumba, uno pierde la capacidad de imaginar futuros. Ella tocó con delicadeza un boceto a medio terminar. ¿Y si lo retomara? Samuel la miró como si ella hubiera pronunciado un hechizo. ¿Retomar esto? ¿Ahora? ¿Por qué no? Usted está empezando de nuevo. ¿Por qué no volver a lo que le hacía feliz? Samuel no respondió de inmediato. Caminó hasta un estante y sacó un viejo cuaderno. Lo abrió. En la primera página, había un dibujo a lápiz de una casa pequeña, sencilla, rodeada de árboles. Abajo, escrito con letra temblorosa, se leía: para Elisa. Algún día, construiré esta casa para ti. Valentina lo leyó en silencio. El corazón se le apretó. ¿Nunca la construyó? No. Nunca llegué a tiempo. Ella levantó la vista. Entonces hágalo ahora. No para ella. No para usted. Hágalo, por lo que queda. Por lo que aún puede ser. Él cerró el cuaderno lentamente, como si sellara un pacto. Necesitaré ayuda, dijo. La tiene. En ese instante, Samuel sintió algo que no sabía cómo nombrar. Una especie de impulso que nacía del alma. Por primera vez en años, deseó crear, proyectar, avanzar. No solo defender lo suyo, sino imaginar algo nuevo. Quiero pelear, Valentina, confesó. No por los bienes. No por orgullo. Sino por lo que represento. Por lo que fui. Por lo que quiero volver a ser. Entonces lo hará, dijo ella, tomando su mano con firmeza. Y yo estaré ahí. En cada paso. El reloj de la casa sonó las 5 en punto. El eco de las campanadas retumbó como una promesa en los muros. Y en ese momento, entre polvo, papeles y recuerdos, nació una nueva misión. Ya no era solo resistir. Era reconstruirse. Desde las ruinas. Desde el dolor. Desde lo más humano que tenían, la esperanza de volver a empezar. Desde muy temprano, Valentina se sentía inquieta. Había soñado con su madre en un lugar blanco, vacío, donde ella la buscaba, pero no la encontraba. Despertó con el corazón acelerado y un presentimiento clavado en el pecho. Pero no dijo nada. Se vistió, preparó café para dos, y caminó hacia la mansión como todos los días. Al llegar, Samuel ya estaba en el jardín, mirando los planos viejos con una concentración poco habitual. «Buenos días», dijo ella con voz suave, cruzando el portón con paso lento. «Buenos días, Valentina», respondió él, sin levantar la vista. ¿No durmió? Apenas. Mi mente no se calla desde que vi ese cuaderno ayer. No paré de imaginar cómo sería construir aquella casa que soñé para Elisa. Valentina se acercó con una sonrisa tenue, dejando el café sobre el muro de piedra. Eso significa que está vivo otra vez. Que su alma despertó. Samuel la miró por fin. Tenía ojeras profundas, pero en los ojos había fuego. Y usted es la culpable. Ella bajó la cabeza, ligeramente sonrojada. ¿Le molesta? Me asusta, dijo él sinceramente. Me asusta lo que empieza a importarme. Antes de que ella pudiera responder, escucharon el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Era el portón. Valentina se giró de golpe. ¿Dejó abierto? No. Corrieron hacia la entrada.
Un hombre alto, de traje gris oscuro, se alejaba caminando por la acera. En su mano llevaba una carpeta. Al llegar al portón, Samuel notó un sobre el buzón, con su nombre escrito en tinta negra. ¿Quién era?, preguntó Valentina, con el corazón acelerado. Samuel abrió el sobre con las manos temblorosas. Dentro había una copia formal de una notificación. La exesposa de Samuel, Mariana, había solicitado una inspección domiciliaria para confirmar el estado de abandono mental y físico del señor Rivas. La visita se haría en 72 horas. Valentina lo leyó en silencio, y luego alzó la mirada. Van a venir aquí a buscar pruebas de que usted no es capaz de cuidarse. Van a venir a hacerme invisible otra vez, respondió Samuel, con una voz rota por dentro. Ella negó con fuerza, tomando su mano. No lo permitiremos. Esta casa está viva. Usted está lúcido, consciente, más que nunca. Vamos a demostrarlo. Pero no es solo la casa, Valentina, murmuró él. Ellos vendrán con intención de mirar solo lo que les conviene. Buscarán grietas, polvo, vacíos. Y si me provocan, si me empujan al límite, no sé si podré mantenerme firme. Ella lo tomó de los hombros. Sus ojos se clavaron en los de él. Míreme. Usted no está solo. Yo estaré aquí. Y esta casa también hablará por usted. Cada rincón limpio, cada espacio restaurado, gritará que no hay abandono aquí. Que hay memoria. Que hay amor. Samuel cerró los ojos por un momento. Luego, suspiró profundamente. Entonces tenemos 72 horas, para volver a levantar este lugar como un hogar. El resto del día fue una carrera contra el tiempo. Valentina limpió, lavó, organizó documentos. Samuel limpió el jardín, arregló cerraduras, desempolvó muebles antiguos con manos que ya no temblaban de desesperanza, sino de urgencia. Incluso sacaron del ático viejas fotografías familiares, y las colocaron en marcos nuevos. La casa comenzaba a parecer vivida otra vez. Al caer la noche, agotados, se sentaron en el piso de la biblioteca, rodeados de cajas vacías. No sabía que se podía sudar tanto sin correr, bromeó Valentina, pasando la mano por su cuello. Yo no sabía que aún podía moverme sin que todo doliera, contestó él con una carcajada sincera. Ambos rieron. Fue una risa breve, pero liberadora. Hasta que el celular de Valentina vibró. Ella lo tomó. Al ver el nombre en pantalla, su rostro cambió de inmediato. Es del hospital, susurró, y contestó. Sí. ¿Doctora? Sí, soy yo. ¿Qué? No, ahora. Voy para allá. Por favor, no la dejen sola. Voy. Colgó y se puso de pie de golpe, pálida. Es mi mamá, dijo, con voz quebrada. Se descompensó. La llevaron de urgencia. Tengo que irme. Samuel también se levantó, alarmado. Claro. Voy contigo. No, no, negó ella, ya buscando su bolso. Usted necesita quedarse. No podemos arriesgarnos. Mañana viene esa gente. Pero tú, estaré bien. Solo, rece por ella. Por mí. Por todo. Samuel quiso detenerla, pero entendió. En sus ojos vio el miedo que él mismo había sentido alguna vez. Y vio también la fuerza con la que ella lo había sostenido. No podía hacer más que permitirle ir. Ve. Y si necesitas que corra, correré. Valentina le dio un apretón en la mano, y luego se fue. Samuel se quedó solo, en medio de una casa que ya no parecía tan grande, pero que de pronto, sin ella, volvió a sentirse vacía. Caminó hasta el retrato de Elisa. Se detuvo frente a él. Lo miró con lágrimas en los ojos. ¿Tú crees que aún puedo hacerlo bien? ¿Crees que soy digno de esta segunda oportunidad? El silencio fue total. Pero dentro de él, algo le susurró que sí.
que había llegado la hora de enfrentarlo todo. Incluso el pasado. Incluso el miedo. Incluso la posibilidad de perder, otra vez, a alguien que ya empezaba a amar. Se detuvo frente al piano. Lo había cubierto con una manta blanca esa misma tarde, como símbolo de respeto antes de la visita de inspección. Pero ahora, frente a la ausencia de Valentina, el objeto parecía un ataúd. Se sentó frente a él. No para tocar. Solo para estar allí. Respiró hondo y cerró los ojos. No la puedo perder, susurró, como una plegaria. Mientras tanto, en el hospital, Valentina permanecía sentada en una silla dura frente a la sala de cuidados intensivos. Sus manos estaban entrelazadas, frías, y sus ojos no paraban de mirar la puerta como si con eso pudiera hacer que se abriera más rápido. Una enfermera pasó junto a ella. ¿Hay alguna novedad?, preguntó Valentina, con voz baja, casi rogando. La doctora está dentro. Le avisaremos en cuanto haya algo. Valentina asintió, mordiéndose el labio para no llorar. Sentía que la garganta le ardía, que el mundo pesaba el triple sobre sus hombros. El collar con el colgante musical colgaba sobre su pecho, tibio por el calor de su piel, como un recordatorio de que alguien allá afuera también estaba esperando. Cerró los ojos y recordó el día en que su madre le enseñó a amarrarse los zapatos. Recordó su risa, sus consejos, sus regaños dulces, su voz diciendo, «Cuando yo no esté, prométeme que seguirás adelante». Pero no estaba lista. «No te vayas, mamá», susurró con la voz quebrada. «No todavía. No ahora». El amanecer llegó sin gloria. Samuel se había quedado dormido en el sofá del salón, abrazando una de las mantas que Valentina solía usar cuando tomaban café. El timbre lo despertó de golpe. Se levantó sobresaltado. Por un segundo pensó que era ella. Corrió hacia la puerta, esperanzado. Pero al abrir, su rostro se endureció. «Buenos días, señor Rivas. Soy el licenciado Bustamante, del Juzgado de Familia. Estoy aquí con la licenciada Martínez, psicóloga judicial, y el inspector Duarte. Venimos a realizar la inspección autorizada». Samuel tragó saliva. Estaban ahí. «Ya. Adelante», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. Los funcionarios entraron con carpetas y una actitud de superioridad apenas disimulada. Miraban todo con ojos fríos, mecánicos. Tomaban fotos, hacían anotaciones, hablaban entre ellos como si él no existiera. «¿Vive usted solo aquí?», preguntó la psicóloga, sin levantar la mirada. «Sí». «¿Cuántos años tiene esta propiedad sin habitar formalmente?». «He vivido aquí todo este tiempo. Quizá no como otros entienden vivir, pero nunca la abandoné». «¿Y la limpieza reciente?», preguntó el inspector. «¿Usted mismo la hizo?». Samuel dudó. «¿Con ayuda? ¿De quién?». «De alguien que no está hoy, pero que significa mucho más que una empleada». Los tres se miraron, con expresión escéptica. «¿Podemos revisar las habitaciones del segundo piso?». Samuel asintió. Los guió por el pasillo, por cada rincón que Valentina y él habían limpiado con tanto esfuerzo. Todo estaba en orden. Pulcro. Vivo. Pero ellos seguían fríos, como si todo lo que vieran no fuera suficiente. Hasta que llegaron a la biblioteca. Allí, la psicóloga se detuvo. Miró los planos en la pared, los dibujos, los cuadernos abiertos. «¿Esto lo hizo usted?». «Sí. Soy arquitecto». «¿Aún diseña?». «He vuelto a hacerlo. Recién esta semana retomé». Ella me inspiró a intentarlo otra vez. La psicóloga lo miró por primera vez con interés. «¿Ella quién?». «Valentina. La mujer que me devolvió el pulso. No vino por dinero. No me pidió nada. Solo me escuchó, y se quedó». La mujer guardó silencio unos segundos.
Luego anotó algo en su libreta. En ese instante, el celular de Samuel vibró. Al ver el nombre en pantalla, su rostro se transformó. ¿Podrían darme un momento, por favor?, pidió, sin esperar respuesta. Se alejó unos pasos y contestó. ¿Valentina? Del otro lado, la voz de ella era frágil, casi irreconocible. Mi mamá está estable. Pero la doctora dice que entró en una etapa crítica. Ya no hay mucho que hacer. Solo esperar. Voy para allá. No. Quédate. Hoy es importante. Tienes que estar firme. No me importa nada si tú no estás bien. Samuel, no me sueltes. Aunque estemos lejos, no me sueltes. Él cerró los ojos. Sintió que el corazón se le desgarraba. Nunca lo haré. Te lo prometo. Cuando colgó, volvió al grupo. Los funcionarios estaban terminando de anotar. El juez lo miró con rostro neutro. Gracias por su cooperación, señor Rivas. Recibirá un informe en los próximos días. Y sin más, se marcharon. Samuel cerró la puerta detrás de ellos. Apoyó la frente contra la madera. Respiró hondo. Todo su cuerpo temblaba. No sabía si había sido suficiente. No sabía si había perdido o ganado. Pero había resistido. Y ella también. Subió al segundo piso. Entró a la habitación de Elisa. Se sentó en la cama, aún vestida con la colcha que Valentina había lavado. Hoy fue difícil, hija, susurró. Pero lo hicimos. Gracias a ella. Se quedó allí, en silencio, hasta que el sol comenzó a bajar. La guerra aún no terminaba. Pero algo había cambiado. Por primera vez en mucho tiempo, Samuel no se sentía solo. Pero ella no volvía. Se escribían por mensajes cortos. Sigue estable, hoy durmió tranquila, estoy cansada, pero bien. Samuel le respondía con palabras de aliento, con fotos de la casa ordenada, con pequeños gestos digitales que intentaban decir, aquí te espero. Pero él sabía que no era suficiente. Valentina había desaparecido de los pasillos que ya olían a ella. No estaban sus pasos suaves en la madera, ni su voz tarareando mientras barría, ni el aroma a café pobre pero compartido. La mansión se sentía otra vez hueca, pero ahora, con un eco de ausencia que dolía más porque conocía lo que era tenerla. Una mañana, sin previo aviso, Samuel bajó con decisión hasta el viejo sótano. Entre baúles oxidados y estantes carcomidos, encontró lo que buscaba, un proyector antiguo, varios rollos de planos enrollados y cajas con etiquetas escritas por su puño y letra, proyectos en pausa, concursos no enviados, sueños. Pasó todo el día limpiando, reparando, abriendo los cuadernos uno a uno. Comenzó a redibujar con sus propias manos. Quería rehacer desde el origen. Quería, por fin, dejar una huella nueva. Cuando el reloj marcó las 8 de la noche, se sentó en su escritorio. Encendió una lámpara. Abrió una página en blanco. Y comenzó a trazar. Una casa pequeña. Con ventanales amplios. Una cocina con una sola mesa. Un salón con una pared cubierta de libros. Un jardín con rosas y limoneros. Y un estudio al fondo, con vista al cielo abierto. Y en la esquina inferior del plano, escribió algo que nunca antes había puesto en un dibujo: proyecto, hogar para 2 almas que se salvaron. Suspiró. Se recostó en la silla. Pensó en ella. Al día siguiente, muy temprano, el celular vibró. Un nuevo mensaje. De Valentina. Hoy salí a tomar aire. Volveré pronto, ¿puedo pasar más tarde? Samuel no lo dudó. Esta casa te extraña. Ella llegó esa tarde, con la mirada cansada, ojeras profundas y una mochila al hombro. Pero traía también algo más, algo que Samuel no veía en ella desde hacía días: luz. ¿Cómo está tu madre?
Preguntó en cuanto ella cruzó la puerta. Valentina sonrió con dolor, pero con calma. Está aceptando. Ya no tiene miedo. Me habló de mis primeros pasos ayer. Me dijo que me soñó vestida de blanco, sonriendo. Creo que está preparándose, y me está preparando a mí. Samuel bajó la mirada, sintiendo el nudo en la garganta. No sé cómo consuelas a alguien que está viendo partir a lo que más ama, murmuró. No se consuela, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. Solo se acompaña. Hubo un silencio. Se miraron. Y en ese silencio, Samuel dio el paso. Quiero enseñarte algo. La llevó de la mano hasta la mesa del estudio. Encendió la lámpara y desplegó el plano. Valentina lo observó en silencio. Al principio no entendía. Era un dibujo. Otro más. Hasta que leyó la frase en la esquina. Hogar para dos almas que se salvaron. Sus labios temblaron. Esto es. Sí. Es la casa que quiero construir. Para ti. Para mí. Para los días buenos. Para cuando duela. Para cuando ya no esté tu madre, y tú necesites un lugar que te recuerde que sigues viva. Valentina se llevó las manos a la boca. Una lágrima cayó sin permiso. Samuel, no lo digo como una promesa lejana. Lo digo como un compromiso real. No tengo todo resuelto. Pero tengo la voluntad. Y tengo a ti. Y eso es más de lo que tuve en años. Ella se acercó. Lo abrazó con fuerza. Como si con ese gesto quisiera detener el tiempo. Pensé que ya no podía sentir esto, susurró. Que el dolor se había comido todo lo que había en mí. Pero tú me hiciste sentir hogar. Samuel apoyó la frente sobre la suya. Cerró los ojos. Tú me hiciste volver a ser hombre. No un recuerdo. No un fantasma. Uno de verdad. ¿Y qué pasa si mañana te lo quitan todo? Preguntó ella, temblando. Entonces empezaré desde cero. Contigo. Aunque sea en una cabaña de madera. Pero contigo. Valentina lo miró. Y por primera vez, no hubo palabras. Solo un beso. Un beso lento. Tierno. Lleno de gratitud, de miedo, de ganas. No era un beso de pasión ciega. Era un beso de dos personas rotas que decidían empezar a construir algo nuevo, sin saber si durarían un año o una vida. Era un beso que decía, estoy aquí. Y no me voy. Esa noche, cenaron en la cocina, con velas. Compartieron sopa instantánea y pan duro, pero se rieron como si estuvieran en un restaurante 5 estrellas. Valentina se quitó los zapatos, apoyó los pies en la silla, y recostó la cabeza en el hombro de Samuel. Tengo miedo de ser feliz, Samuel, murmuró. Porque siempre que me acerqué a la felicidad, la vida me la arrancó. Él besó su cabello. Esta vez, si la vida quiere quitárnosla, tendrá que pelear con nosotros. Porque no vamos a soltarla tan fácil. Ella cerró los ojos. Y por primera vez, en mucho tiempo, durmió en paz. Samuel despertó primero. No porque hubiera dormido mal, sino porque su cuerpo ya no estaba acostumbrado a la paz. Ver a Valentina dormida en el sofá, envuelta en una manta, con los labios entreabiertos y el rostro relajado, le provocó una ternura casi infantil. Se quedó observándola un momento, grabando esa imagen como si fuera un ancla para los días oscuros que aún podrían venir. No quiso despertarla. Caminó hasta la cocina, encendió la cafetera antigua que habían reparado juntos y preparó 2 tazas. La casa olía a pan tostado y café tibio cuando Valentina abrió los ojos, frotándose los párpados. ¿Qué hora es?, preguntó con voz adormilada. Casi las 8, respondió Samuel desde la cocina. No quise despertarte. Dormiste profundamente.
Hace tiempo que no dormía así, se sentó despacio, con una sonrisa suave. Como si el mundo no pesara tanto. Él le acercó una taza. Aunque solo sea por unas horas, vale la pena. Ella lo miró, y por un instante no hubo palabras. Pero entonces, como un rayo inesperado, el celular de Samuel vibró sobre la mesa. Un número desconocido. El presentimiento fue inmediato. Atendió. Sí. ¿Hablo con el señor Samuel Rivas? Sí, él habla. ¿Cómo dice? ¿Puede repetir eso? ¿Estás seguro? No puede ser. Valentina se puso de pie al ver su rostro empalidecer. ¿Qué pasa? Samuel colgó lentamente. La mano le temblaba. El abogado, el que supuestamente representaba a mi exesposa, desapareció. No se presentó a la audiencia previa. Y hay sospechas de que falsificaron documentos para acelerar el proceso. ¿Qué? ¿Cómo? El juez detuvo el procedimiento. Hay una investigación abierta. El mismo abogado que intentaba despojarme, estaba implicado en otros casos de fraude. Valentina se llevó una mano a la boca. Entonces, ¿ella sabía? Claro que lo sabía. Mariana nunca da un paso sin asegurarse de que otros le limpien el camino. Pero cometió un error, subestimó mi silencio. Creyó que seguiría escondido. Pero esta vez me encontró de pie. Samuel caminó de un lado a otro, con las manos crispadas. Esto no ha terminado. Ella no se detendrá. Ahora vendrá con más rabia. Y lo que más me preocupa, es que tú estés cerca. Valentina se acercó. Lo tomó por el rostro. No vuelvas a decir eso. No vuelvas a pensar que me tienes que alejar para protegerme. Yo estoy aquí porque quiero. Y si alguien viene con rabia, yo también tengo la mía. Samuel bajó la mirada. No quiero perderte. Entonces no me empujes. Esa misma tarde, Samuel decidió ir en persona al despacho donde trabajaba el abogado caído. Tenía que saber hasta dónde había llegado el engaño. Valentina insistió en acompañarlo, pero él le pidió que se quedara, solo por precaución. No estaré tranquilo si no sé que estás a salvo, le dijo, antes de besarle la frente. Valentina aceptó a regañadientes. Se quedó en la casa, organizando documentos, revisando las cajas del despacho, sacando copias de todo lo que pudiera servir para defender a Samuel. Fue entonces cuando encontró algo inesperado. Una carpeta de color rojo, olvidada en el fondo de una gaveta. El nombre en la portada la hizo fruncir el ceño: Proyecto Aral. Propuesta confidencial. Año 2017. Lo abrió con cuidado. Dentro había planos, contratos preliminares, y una carta firmada por el propio Samuel. Lo que más la sorprendió fue ver que la destinataria de esa carta era Mariana, su exesposa. Mariana, si este proyecto ve la luz, podrá sostenernos por años. No necesito la aprobación de ningún inversor. Solo quiero que confíes en mí. Es nuestra oportunidad de salir adelante sin depender de nadie. Con amor, Samuel. Valentina sintió cómo se le apretaba el estómago. Las fechas coincidían con el año en que Elisa enfermó. Todo estaba allí, una propuesta de proyecto que jamás se ejecutó. Un sueño que Samuel alguna vez creyó posible, antes de que todo se derrumbara. Se sentó en el escritorio, con la carta entre las manos. Empezaba a comprender algo más profundo: Mariana no solo le había dado la espalda en el dolor. Lo había traicionado mucho antes, matando sus sueños antes incluso de que el cáncer llegara. Cuando Samuel regresó, encontró a Valentina con los papeles sobre la mesa. ¿Qué es esto?, preguntó él, deteniéndose en seco. Tú dime, dijo ella con tono serio, pero cálido. Lo encontré en la gaveta. ¿Por qué nunca lo retomaste? Samuel se quedó quieto. Sus hombros cayeron lentamente, como si cargara un saco invisible. Porque esa carta,
Fue lo último que le escribí antes de descubrir su traición. Le mostré mi mayor proyecto. Lo que soñé por años. Pensé que lo compartiríamos. Que construiríamos juntos, y esa misma semana la descubrí reuniéndose con un inversor por su cuenta. Quería apropiarse de todo. Sin mí. ¿Y qué hiciste? Destruí los planos. Me encerré. Me rendí. Porque cuando el que amas usa tus sueños en tu contra, todo lo demás se vuelve ceniza. Valentina se levantó. Se acercó a él con la carpeta en la mano. Pero este plano no fue destruido. Sobrevivió. Como tú. Y si aún está aquí, es porque merece renacer. Él tomó la carpeta. La miró por unos segundos. Y luego la abrazó. Fuerte. Como si necesitara sentir que había algo en este mundo que no se perdía tan fácilmente. Entonces, construyamos de nuevo. Desde las ruinas. Desde lo verdadero, respondió ella. Y esa noche, entre planos viejos, promesas nuevas, y corazones que habían aprendido a latir entre cicatrices, comprendieron que los cimientos más fuertes no eran de concreto, sino de verdad. Valentina despertó inquieta. Había soñado con su madre de nuevo. Esta vez, estaba sentada en la vieja cocina de su infancia, esperándola con una taza de té. Cuando Valentina intentaba hablarle, su madre solo sonreía y señalaba una puerta entreabierta al fondo. Al despertar, supo que no podía ignorar más lo que sentía, se acercaba el momento de despedirse. Caminó hasta la mansión con paso lento. La ciudad parecía más gris de lo habitual. Al llegar, Samuel estaba en el umbral, con una taza de café en las manos. Al verla, sonrió, pero esa sonrisa no alcanzó a suavizar la tensión de sus ojos. Tuve una llamada esta mañana, dijo sin preámbulo. Valentina dejó el bolso en una silla y lo miró fijamente. ¿Qué pasó? Samuel le extendió un papel doblado. Era una notificación formal. Mariana había apelado la suspensión del juicio y ahora exigía una audiencia pública para aclarar la verdadera situación mental del señor Rivas. La cita estaba programada para dentro de 3 días. Valentina sintió como la sangre se le enfriaba. Lo quiere exponer. Humillarlo. Quitarle lo único que le queda. Samuel asintió con calma. Y esta vez, no se esconde. No manda abogados. Va a venir en persona. A enfrentarme. ¿Y tú estás preparado para verla? Él respiró hondo. No lo sé. Pero ya no tengo intención de seguir huyendo. Valentina se acercó. Lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla. Tú no eres el hombre que ella destruyó. Eres el que reconstruyó esta casa con tus propias manos. El que me enseñó que el amor no siempre llega perfecto, pero sí puede ser verdadero. Y tú eres la única persona que me hace sentir que valgo algo más que una memoria rota, susurró él. La abrazó. Con fuerza. Con miedo. Con fe. Esa tarde, Valentina fue al hospital. Su madre dormía tranquila. Los tubos, las máquinas, los suspiros entrecortados, todo era ya parte del paisaje. Pero algo había cambiado. Su piel estaba más pálida. Su respiración, más ligera. Como si el cuerpo estuviera soltando sin dolor. Mamá, dijo ella, tomando su mano con suavidad. Ya sé lo que es amar sin perderme. Ya entendí que uno puede volver a empezar, aunque lo hayan roto por dentro. Su madre abrió los ojos apenas, y sonrió. ¿Es bueno contigo? Susurró. Valentina contuvo el llanto. Sí, mamá. Es bueno. Me ve. Me escucha. No me pide que sea fuerte, solo que sea yo. Entonces, no lo sueltes. Fue la última vez que su madre habló con claridad. Al día siguiente, mientras Valentina regresaba de una farmacia con medicamentos, recibió una llamada de un número desconocido. Contestó sin pensarlo.
¿Valentina Torres? La voz era masculina, jovial, pero con un tono burlón. Sí. ¿Quién habla? Soy Matías León. Abogado. Represento a la señora Mariana Calderón. Me pidió que la contactara antes de la audiencia. Valentina se detuvo en seco. ¿Para qué? Le interesa hablar con usted. En privado. Quiere hacerle una oferta. Quiere llegar a un acuerdo, digamos. Y no quiere que Samuel lo sepa todavía. El corazón de Valentina empezó a golpear con fuerza. ¿Qué tipo de acuerdo? Digamos que, si usted se aparta, si deja de influir en el señor Rivas, Mariana estaría dispuesta a desistir del juicio. A cambio, claro, de una pequeña compensación para usted. Un nuevo inicio. Dinero suficiente para alejarse y vivir bien. El asco subió por su garganta como un fuego frío. ¿Me está ofreciendo que lo traicione? ¿Que lo deje solo para que su exesposa se quede con lo poco que le queda? Le estoy ofreciendo una salida digna. No se engañe, señorita. Cuando Mariana llegue, va a aplastarlo. Tiene contactos, influencias. Y él está quebrado. Lo va a arrastrar por el lodo. Usted aún puede escapar a tiempo. Valentina colgó sin decir una palabra. Caminó los últimos metros hasta la casa como si el suelo se deshiciera bajo sus pies. Entró. Samuel estaba en la sala, ordenando carpetas. Ella no habló al principio. Solo lo miró. ¿Qué pasa?, preguntó él, notando la tensión en su rostro. Valentina se acercó. Se sentó frente a él. Hoy me ofrecieron dinero. Para dejarte. Para irme antes de que ella te destruya. Samuel se quedó en silencio. No preguntó quién ni cuánto. Solo la miró, esperando. ¿Y qué dijiste?, murmuró, con miedo real en la voz. Ella tomó sus manos, temblando. Que no hay dinero suficiente en este mundo que pueda pagar lo que siento cuando me miras sin juzgarme. Cuando me tocas sin herirme. Cuando me haces sentir en casa. Samuel cerró los ojos. Las lágrimas se le escaparon sin vergüenza. Tú eres lo único verdadero que me queda, Valentina. No sé cómo defenderme allá afuera, pero si tú estás aquí, puedo con todo. Ella lo abrazó. Estaré. Hasta el final. No importa que tan sucio sea el juego. No voy a soltar tu mano. En la ventana, las primeras gotas comenzaron a caer. La tormenta se acercaba. Y ellos estaban listos para enfrentarse a ella. Juntos. Como siempre debió ser. Se miraron en el espejo del pasillo, uno frente al otro. ¿Estás lista?, preguntó él con voz baja. ¿Tú lo estás?, respondió ella, con una leve sonrisa. No. Pero iré igual. Valentina lo tomó de la mano. Entonces vamos. El juzgado era frío, casi hostil. El mármol bajo sus pies brillaba de manera cruel, y los rostros de los funcionarios eran máscaras que no sentían, no juzgaban, solo anotaban. Mariana llegó puntual. Entró al recinto como si aún le perteneciera el mundo. Vestía de negro, con un traje costoso, el cabello recogido en una cola perfecta y los labios pintados de rojo oscuro. A su lado, Matías León, el abogado que había intentado comprar a Valentina con su voz amable y su veneno. Cuando Mariana vio a Samuel, se detuvo por un segundo. Algo en su mirada se quebró por un instante. Pero fue apenas un parpadeo. Luego, caminó con paso firme hasta su lugar, ignorando por completo a Valentina. El juez entró. El murmullo desapareció. Todos tomaron asiento. Caso número 4583. Solicitud de revisión por incapacidad administrativa. Parte demandante, Mariana Calderón. Parte demandada, Samuel Rivas. Las palabras eran como cuchillos.
Y aunque Valentina sabía que no podían tocarlo físicamente, cada una parecía clavarse en los hombros de Samuel. El abogado de Mariana fue el primero en hablar. Señoría, estamos aquí porque el señor Rivas ha demostrado, durante los últimos años, un comportamiento errático, reclusivo y, según informes médicos anteriores, indicios de trastorno depresivo severo. Nuestra parte considera que no se encuentra en condiciones de administrar su patrimonio de forma segura, lo que pone en riesgo sus bienes, y eventualmente, los de su entorno. El juez asintió. ¿Tiene testigos? Sí. La señora Calderón. Mariana se puso de pie. Caminó hasta el estrado con elegancia fingida. Pero cuando habló, su voz tenía filo. Samuel no es el hombre que fue. Después de la muerte de nuestra hija, simplemente se apagó. Lo entiendo. Yo también sufrí. Pero mientras yo buscaba ayuda, él se encerró. No comía. No hablaba. No cuidaba la casa. Dejó morir todo lo que construimos. Samuel la miraba sin pestañear. Cada palabra de ella era un disparo directo al pecho. Pero no se movía. No temblaba. Solo escuchaba. Y ahora, continuó Mariana, me preocupa que haya sido manipulado por una joven sin experiencia, que se ha instalado en su casa y actúa como si le perteneciera. No sabemos sus intenciones. No sabemos si lo está usando. Valentina apretó los dientes. Las palabras se le agolpaban en la garganta, pero esperó. El juez miró a Samuel. ¿Tiene algo que decir? Samuel se levantó. Caminó con paso lento hasta el centro. La sala quedó en absoluto silencio. Todo lo que dice Mariana, tiene algo de verdad. Me rompí. Me hundí. Perdí a mi hija, y con ella, mi fe en el mundo. No luché. No cuidé. No hablé. No fui hombre. Lo admito. Pausa. Respiró hondo. Pero eso fue hace años. Y aunque nadie me extendió la mano entonces, una persona lo hizo hace poco. Una mujer que no pidió nada. Que llegó con pan y silencio. Que escuchó. Que no huyó cuando vio mis ruinas. Miró a Valentina. Ella me hizo recordar que soy más que una pérdida. Que puedo reconstruirme. Que aún tengo algo que ofrecer. Desde que está en mi vida, he vuelto a diseñar. A crear. A ordenar mis cosas. A soñar. Volvió a mirar al juez. No estoy curado del todo. Pero estoy despierto. Y eso ya es un milagro. El juez lo observó con atención. ¿Tiene alguna prueba de que ha retomado sus actividades? Valentina se puso de pie. Caminó al estrado con una carpeta en las manos. Aquí hay planos firmados por el señor Rivas. Bocetos recientes, con fechas claras. Un proyecto habitacional que comenzó a desarrollar hace un mes. También hay facturas de compra de materiales, inscripciones legales a su nombre. Y una carta escrita por él, dirigida a su hija fallecida, donde se compromete a vivir por lo que aún queda. El juez recibió la carpeta. Mariana la miraba con furia. Esto no prueba que no esté siendo manipulado, interrumpió Mariana. Esa mujer podría haberlo obligado a escribir todo eso. Samuel se giró hacia ella. ¿Te oyes? ¿De verdad crees que después de lo que hiciste, aún puedes dictar quién me destruye o quién me salva? Yo intenté ayudarte. Tú eras el que ya no quería vivir. Y tú eras la que firmó un contrato con otro inversor a mis espaldas mientras yo cuidaba a Elisa en el hospital. Tú me dejaste mucho antes de que ella muriera. Un murmullo recorrió la sala. Mariana se quedó helada. Su rostro se tensó. El juez levantó la mano. Silencio en la sala. Y luego se dirigió a Samuel con seriedad. Señor Rivas. Escucharemos a un perito médico. Pero lo que ha expuesto aquí hoy, es poderoso.
no solo como defensa, sino como testimonio de lo que significa volver a levantarse. Samuel asintió, aún con el pecho agitado. El juez cerró la carpeta. Se tomará una decisión en los próximos días. La audiencia queda concluida. Al salir del juzgado, Valentina lo tomó de la mano. Lo hiciste. Hablaste. Gritaste. Te defendiste. Samuel la miró con ojos brillosos. Temblaba por dentro. Y aún así lo hiciste. Él se detuvo. La miró fijamente. Valentina, gracias. Ella negó con una lágrima deslizándose. Gracias a ti, por no rendirte. Detrás de ellos, Mariana los observaba desde lejos, con la boca apretada. Su mundo de poder, por primera vez, no había funcionado. Y la rabia le ardía por dentro. Porque sabía que ya no podía tocarlo. Porque esta vez, él había elegido quedarse de pie. Samuel mantenía las manos firmes en el volante, aunque no había encendido el motor. Su respiración era contenida, como si aún no pudiera bajar la guardia. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo de pronto, con voz baja. Valentina giró el rostro hacia él. ¿Qué cosa? No me siento aliviado. No como debería. Pensé que después de enfrentarla, de hablar frente a todos, algo dentro de mí se iba a liberar, pero no. Lo único que siento es un vacío enorme. Como si algo que vivía dentro de mí hubiese muerto ahí, en esa sala. Ella lo miró en silencio. Luego, sin decir una palabra, apoyó su cabeza sobre su hombro. A veces, susurró, no sentimos alivio porque la herida fue tan profunda que nos acostumbramos a ella. Y cuando empieza a cerrarse, no sabemos qué hacer con tanto silencio. Samuel cerró los ojos. Apretó los labios. ¿Y si ya no sé vivir sin esa herida? ¿Si lo único que he sido durante años es dolor? Valentina tomó su mano. Entonces, ahora aprenderás. Poco a poco. A vivir con otras cosas. Con amor. Con calma. Con memoria, pero sin culpa. El coche se mantuvo en silencio unos minutos más. Hasta que Samuel respiró hondo y encendió el motor. Necesito verla. ¿A quién? A tu madre. Valentina lo miró, sorprendida. ¿Estás seguro? No sé si es el momento, pero quiero agradecerle. No sé cuánto tiempo le queda. Pero si ella pudo darte la fuerza para salvarme, entonces le debo más de lo que podré pagar jamás. El hospital olía a desinfectante y a despedidas. Caminaban por los pasillos con pasos lentos, como si cada paso fuera una oración. Valentina sostenía fuerte la mano de Samuel, y aunque no intercambiaban palabras, su conexión era tan evidente que incluso las enfermeras los miraban con ternura. Al llegar a la habitación, Valentina se detuvo. Acarició la madera de la puerta como si fuera piel viva. Ha dormido mucho hoy. Pero creo que te escuchará. Samuel asintió. Entraron juntos. La mujer estaba acostada, con los ojos cerrados, pero el rostro tranquilo. Su respiración era suave, irregular, pero serena. Parecía una flor marchita que aún conservaba algo de perfume. Samuel se acercó al borde de la cama. Dudó un momento, luego se sentó. Señora Alicia, dijo, con la voz temblorosa. Soy Samuel. No sé si puede oírme, pero igual quiero decirle algo. Valentina se quedó de pie al lado, observando, sintiendo como el aire mismo se volvía sagrado. Su hija me salvó la vida, continuó él. No con gritos. No con promesas. Con presencia. Con silencio. Con verdad. Me rescató de un lugar donde ya no existía nadie más. Y eso solo lo logra alguien que fue amado de verdad desde el principio. Las manos de Alicia se movieron levemente. Sus dedos temblaron. Valentina se acercó. Mamá, él está aquí.
Alicia abrió los ojos, apenas. ¿Samuel? Susurró con un hilo de voz. Él se quedó inmóvil, impresionado. Sí, señora. Soy yo. Te imaginé distinto, dijo ella, con una leve sonrisa. Y yo no imaginé que iba a llorar al conocer a la mujer que crió al ángel que me devolvió el alma. Alicia lo miró fijamente. Luego, giró su rostro hacia Valentina. Prométeme que no lo dejarás caer. Lo prometo, mamá. Y tú, volvió a mirar a Samuel, prométeme que cuando ella te ame más que a sí misma, tú le recordarás quién es. Él se acercó más. Acarició la mano de la mujer con ternura. Lo juro por lo único que me queda de sagrado, su memoria. Alicia cerró los ojos. Sonrió. Un suspiro largo escapó de sus labios. El monitor continuó sonando, pero algo en la habitación cambió. Era como si, al fin, todo estuviera en paz. Horas después, al salir del hospital, Valentina caminaba en silencio. Llevaba los ojos enrojecidos, pero su espalda recta. Samuel iba a su lado. No decía nada. Solo estaba allí. Cuando llegaron a la esquina, ella se detuvo. Lo miró. Mi madre se está despidiendo. Lo supe hoy. La sentí irse, aunque siga respirando. Entonces hay que darle permiso. Para que no tenga miedo. Valentina lo abrazó. Lloró contra su pecho. No estoy lista. Yo tampoco, respondió él, con la voz quebrada. Pero estaremos juntos. El viento soplaba con fuerza, como si el mundo los abrazara. Y aunque la noche prometía dolor, también prometía que no dolería solos. Valentina no quiso volver a casa. Samuel tampoco insistió. Ambos se quedaron en la habitación con Alicia, sentados uno a cada lado de la cama, en silencio. La respiración de la madre era lenta, irregular, como el tic-tac de un reloj que está por detenerse. Valentina sostenía la mano de su madre. No lloraba. No aún. Solo miraba su rostro, grabándolo con cada pestañeo, como si pudiera retenerlo para siempre. Samuel, del otro lado, le hablaba en voz baja, contándole historias de su hija Elisa, de los días en que el mundo aún tenía color, de cómo una casa vacía puede volver a llenarse con solo una mirada. Alicia, aunque no respondía, parecía escucharlo. Sus labios temblaban apenas, como si en algún rincón de su conciencia, estuviera agradecida. De pronto, Valentina habló. ¿Tú crees que ella sabe que ya me siento lista para verla partir? Samuel la miró. Yo creo que una madre siempre lo sabe, incluso antes de que tú lo sepas. Me duele la garganta de tanto callar lo que no quiero decir, susurró Valentina.